Padre, para ser nuestro Maestro, y que enseñe los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro y el sello? Tú solo, tú que diste tu vida con nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos todos a este encuentro con la palabra de Dios y vamos a seguir con el estudio detallado del Evangelio de San Juan. Habíamos llegado después de ese extenso capítulo 7 lleno de enseñanzas que es un regalo para todo cristiano, que de verdad creamos en la Eucaristía encontrarnos con este detallazo de San Juan, contándonos los prolegómenos de lo que fue en la sinagoga de Cafarnaúm el discurso del pan de vida, sin el cual nos sería muy difícil entender, por no decir imposible, la institución de la Eucaristía. Y ahí nos habíamos quedado en el capítulo 7. Habíamos leído la luz de Dios, o sea, hablando de la fe, os decía que era una virtud teologal y que nos hace falta dos cosas, ¿no? Una, querer verlo, que el Señor nos la da, y otra, querer verlo, y que os decía que depende de nosotros. Eso ya es, si cierro los ojos no lo veo. Quien quisiera hacer la voluntad del Señor conocerá si mi doctrina es de Dios o no es mía. Esto fue lo último que leímos del capítulo 7. Porque le habían argumentado de que quién era él, que no sabía de letras, todo aquello que ya vimos el lunes pasado. Al decir que cómo sabe este si no sabe letras, no querían decir que no supiese leer o escribir, evidentemente, sino que no era una persona como para saber interpretar y a su vez dar lecciones, ¿no? No olvidemos que había proclamado no solo la caridad por encima del sábado, sino que de hecho él curó en sábado y ordenó, como sabemos, cargar al impedido con su familia, aunque fuera sábado. ¿Cómo pues puede, según la extensísima interpretación de los judíos, no cumplir con la ley de Moisés? Y así se explica la contestación de Jesús. Buscamos ya la cita, si os parece. Capítulo 7 de Juan, versículo 19. 7, 19. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, porque buscáis darme muerte. ¿Por qué buscáis darme muerte? Es como decirles, sois tan celadores de la ley de Moisés que queréis hasta matarme. Pero lo cierto es que Moisés os dio la ley y no la cumplís, pese a las hipócritas apariencias. La respuesta de la gente, más que el sentido literal de ser un demoniado, aunque ya sabemos que le atribuían poderes demoníacos, diciendo incluso, pues me parece que en el Evangelio de hoy sale de que él expulsaba los espíritus malignos con el poder de Belcebú, creo que era del Evangelio de hoy, ¿no? Y era como decir, ¿no decimos que estás loco? Y la muchedumbre respondió, 7:20. Tú estás poseído del demonio. ¿Quién busca darte muerte? ¿Quién busca darte muerte? O sea, se hacen los hipócritas que no te queremos matar, ¿no? Sigue diciendo, leyendo hasta el 23. Respondió Jesús y le dijo, una hora he hecho y todo os maravillaréis. Moisés os dio la circuncisión
no que proceda de Moisés, sino de los padres. Sino de los padres. O sea, viene ya de la tradición, sigue. Y vosotros circuncidáis a un hombre el sábado. Si un hombre recibe la circuncisión el sábado para que no quede incumplida la ley de Moisés, ¿por qué os irritáis contra mí? ¿Por qué he jurado del todo a un hombre el sábado? La respuesta es contundente, ¿no? No juzguéis. Hasta ahí, espera un poquito. Espera. Es contundente, digo, la respuesta de Jesús. Para cumplir la ley de Moisés se podía circuncidar al octavo día, como mandaba el Deuteronomio, ¿verdad? Si caía en sábado, lo hacían. Y segundo, incluso hasta el año 100 después de Cristo, constan sentencias judías escritas justificando salvar la vida en sábado. Hay una de un judío, Eleazar o Azaría, que se lee: si la circuncisión que no afecta más que a uno de los 248 miembros del hombre, prevalece sobre el sábado, cuanto más todo su cuerpo ha de prevalecer sobre el sábado. O sea, si queremos ser tan restrictivos y llevarlo ahí al... ¿qué es una circuncisión? Es una operación mínima, estrangulatoria, que diríamos hoy, que es romper o quitar un trocito de piel. Eso sí estaba permitido, pero salvar a un hombre en su vida, aunque sea sábado, eso para que nos demos cuenta hasta dónde llegaba la hipocresía de los judíos. Jesús ya les había dicho que no era el hombre para el sábado, sino al contrario, pero la Escritura ya les advertía que ni oblaciones, ni sacrificios, ni fiestas, ni sábado, si se pisotea la caridad. Y hay infinidad de citas, basta leer Isaías en el capítulo 1, en el capítulo 13, o Zacarías, y por eso a ellos, que le echan en cara no guardar el sábado, por sanar a un pobre paralítico, les dice que juzguen bien. Sigue leyendo Paco. No juzguéis según las apariencias, juzgad según justicia. Juzgad según justicia. O sea, dejaros de historias, ni de apariencias, ni de... No. Y la polémica sobre Jesús sigue. Decían pues algunos de los de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan matar? Y habla libremente y no le dicen nada. ¿Y no le dicen nada? ¿Será verdad? Sigue. Que habría reconocido las autoridades que es el Mesías. Pero de este sabemos de dónde viene. Mas del Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿No os preguntáis muchas veces por qué toda la revelación de Dios, y Jesús es Dios, admite el ser aceptada o rechazada? ¿Por qué Dios, decimos a veces, no se manifiesta de forma que solo pudiéramos decir amén? Se nos olvida una cosa: la hermosa libertad humana. Dios la respeta, pero no como hacemos ni decimos los hombres, sino de verdad, aun permitiendo en ello todas las consecuencias. Él no quiso manifestarse matemáticamente, sino, eso sí, con suficientes signos, pruebas y garantías. Pero las malas obras eclipsan todo signo y toda prueba. Y Jesús, sin negar su naturaleza humana, me conocéis, sabéis dónde soy, revela una vez más la naturaleza divina. Veamos los versículos 28 y 29. Jesús, enseñando en el templo, gritó y dijo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido de mí mismo, pero lo que me ha enviado es verdad, aunque vosotros no le conocéis. Yo le conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Buscaban, pues, prenderle, pero le ponía las manos, porque aún no había llegado su hora. Porque aún no había llegado su hora, la famosa hora de Jesús. Y Jesús desapareció misteriosamente. No había llegado su hora. Seguimos leyendo 31-32. De la multitud de muchos creyeron en él y decían:
El Mesías, cuando venga, hará más milagros de los que hace este año. Oyeron los fariseos a la muchedumbre que cuchicheaba acerca de él, y enviaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos alguaciles para que le prendiesen. Para que le prendiesen. Esto ya es un mandato directo, ¿eh? Mandaron para que le prendiesen. Ante muchos comentarios a favor de Jesús, los jefazos no pueden más y se lanzan. Y una vez más, esta cita muy de Juan, ante los mismos hechos, ante las mismas palabras, unos aceptan, otros rechazan. Nos viene a la memoria aquellas palabras de la profecía de Simeón cuando él era pequeñito, no sé si lo recordáis, cuando decía: este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Aquí lo vemos, puesto al descubierto. Jesús ya había revelado a los suyos su próxima muerte, y ahora, un tanto veladamente, sigue diciendo, leemos de nuevo, 7:33-34. Dijo entonces Jesús: aún estaré con vosotros un poco de tiempo, y me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y a donde voy, vosotros no podéis venir. El final de la frase tiene como un sabor bíblico antiguo. En Oseas encontramos: irán a buscar al Señor, pero no lo encontrarán, se despojó de ellos, etc., ¿no? Estará profetizando que los judíos, seguirán buscando sin encontrar al Mesías. Pudiera ser, viendo lo que dice el propio Juan en el capítulo 8. Todavía les dijo: yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado, porque a donde yo voy no podéis venir vosotros. A estas veladas palabras de Jesús creían que tal vez fuera a predicar a la diáspora y a predicar a los gentiles, lo dice el mismo texto. Seguimos leyendo en el 7:35. Dijéronse entonces los judíos entre sí: ¿a dónde pensará irse este, que no lo podemos encontrar nosotros? ¿Pensará acaso irse a la diáspora, entre los griegos, y aún instruir a los griegos? Y aquí son suaves, porque hay otra ocasión en que lo veremos, son mucho más radicales. ¿A dónde irá? ¿Irá a suicidarse? O sea, fijaros la mala idea, ¿no? Por eso no podemos seguir. Si se va a quitar la vida, el último día, ante el inmenso gentío, tal vez acabado el rito del agua que vimos, Jesús gritó, o dicho también, habló en voz alta. 7:37-38. En el último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto de pie, exclamó con voz fuerte: quien tenga sed, venga a mí y beba. De quien crea en mí, como ha dicho la Escritura, ríos de agua viva correrán. Ríos de agua viva correrán en su seno. Estos versículos presentan una duda. Al no tener los originales, como sabemos, puntuación, no es igual si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su seno. O sea, del creyente manará esa agua viva, pero, según otra interpretación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su seno. En cuyo caso, estamos hablando de que el agua viva procede de Cristo en esa persona, ¿no? Ya los santos padres, la tradición estaba dividida, y hoy también lo están los escrituristas. Por alguna otra cita bíblica podríamos inclinarnos por la primera, la que dice, por ejemplo, la samaritana: todo el que bebe de esta agua tendrá otra vez sed. Y sobre todo porque parece que dice: venga a mí, beba el que crea en mí. Parece como una redundancia, pues si viene a mí es porque cree. Pero a favor de la segunda cita,
amén de que aparece en otros 8 sitios, como en Apocalipsis o en 1 Corintios. Lo más interesante de ser esta lectura correcta, o sea, de Cristo procede, tendríamos un texto precioso, claro y contundente a favor del Espíritu Santo, que procede también del Padre y del Hijo, como decimos en el credo. Pues atended cómo sigue el texto de Juan. Leamos el 39. 7:39. Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Perfecto. Jesús todavía no ha muerto, todavía no ha resucitado, y Él nos invita, nos enseña que enviará al Consolador, que enviará al Espíritu, al Abogado, y os recordará todo. Desde luego a mí San Juan me chifla. Me chifla porque es que parece que hace los relatos de tal manera como si los estuviera releyendo, dibujando, y se entiende porque cuando Juan escribe es un señor mayorcito que ha tamizado dentro de su pensamiento y de su ser toda la doctrina de Jesucristo. Y esto dijo porque no había sido glorificado, claro. Pero sin embargo está apuntando con esto del agua viva que de él recibirían. O sea, tras su glorificación y procedente del Padre y el Hijo, pero últimamente por el Hijo, recibimos el Espíritu Santo. Los versículos siguientes son de esos que digo yo, y salvando la pena de que muchos rechacen a Cristo, producen como cierto regocijo al ver que los listos, que son los listorros de turno, palabra que habría que, o deberíamos patentar, ven que intelectualmente razonan. Ahora vamos a leer 9 versículos seguidos. Del 7 leemos del 40 al 49. En la muchedumbre, algunos que escuchaban estas palabras decían: verdaderamente que este es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros replicaban: ¿acaso el Mesías puede venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Y se originó un desacuerdo en la multitud por su causa. Algunos de ellos querían apoderarse de él, pero nadie le puso las manos. Volvieron pues los alguaciles y los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los alguaciles: jamás hombre alguno habló como este. Pero los fariseos le replicaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso alguno magistrado o fariseo ha creído en él? Pero esta gente que ignora la ley son unos malditos. Esto tiene tela. Lo que replican aquí los sacerdotes tiene tela. Porque le han mandado, ya le habían mandado, que fueran a por él y que lo pillaran. O sea, la orden directa, que os decía hace un momento, ¿no? No es que llevamos a coger, que tal, no, ya le habían dicho: ir a por él y traerlo. Y la respuesta, ¿por qué no lo habéis traído? Y la respuesta es: no hemos podido, se nos ha escapado, no. Responden: jamás hombre alguno habló como este. Y los fariseos, lejos de escuchar ese razonamiento, muy habitual, por otra parte, muy normal, les replican: es que también vosotros os habéis dejado engañar. O sea que si no lo habéis pillado es porque os han convencido. ¿También vosotros os habéis dejado engañar? Y a continuación la puntilla: ¿acaso algún magistrado como nosotros o fariseo ha creído en él? Pero esta gente que ignora la ley son unos malditos. No te lo pierdas. O sea, no solo es que no han hecho lo que le hemos pedido,
Es que encima se han dejado convencer y estos son gentuza. Son unos malditos. La historia no está en que lo traigáis, no lo traigáis, no. Es que ya piensan diferente que ellos y por ese mero hecho les designan como malditos. Los más sencillos, admirados de la palabra de Jesús, dicen algo que seguimos diciendo los amantes del Evangelio y que nunca nos quite de Dios esa frase de nuestro corazón. Jamás hombre alguno habló como este. Pero aquí tenéis a los listorros que tanto saben de Galilea el Cristo, pero no sabéis que será descendiente de David. Pero qué ignorantes. ¿No sabéis que Cristo nacerá en Belén? ¿Ignorantes? No. Ignorantes es poco. Malditos. Os han embaucado. ¿Cuántas veces nos dicen a los creyentes que los curas nos han embaucado? Nos han engañado. Y que vosotros lo creéis todo. Uy, hay un predicador en no sé qué parroquia que debe ser una maravilla. Otro, y ya os habéis dejado liar, ¿no? Basta que brille así un poquito del Espíritu Santo en un predicador, en un sacerdote, en una parroquia, en un obispo, para que enseguida diga, otro que se ha dejado pillar. Que Munilla dice aquel, digo Munilla porque es un personaje conocido por todos, ¿no? Pero la respuesta no es si Munilla habla bien o habla mal. No. Es que tú te has dejado engañar. Es que eres así de tonto. Os han embaucado. ¿Cuántos y cuántas veces en escritos, radios, televisión, redes sociales nos tachan de ignorantes? Y ciertamente Cristo, según la carne, vendrá de David y nacerá en Belén. Pero ¿quién os ha dicho que Jesús, según la carne, no procede de David y que no haya nacido en Belén? Y es que estaban persuadidos de que era de Nazaret, pero no. Nicodemo, el que fue por la noche a ver a Jesús, y aquí se demuestra su nobleza como fiel cumplidor de la ley, da la cara. Nos habíamos quedado en 49, 50 y 51 del capítulo 7. Le dijo a Nicodemo, el que había ido antes a él, que era uno de ellos: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre antes de oírle sin averiguar lo que hizo? Efectivamente, una persona sensata dentro de Sanedrín, como era Nicodemo, le llama a lo más inmediato que había que recordar, ¿no? ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre antes de oírle o de averiguar algo? No, ellos ya de entrada le han condenado. Ciertamente todos conocían la ley, lo decía bien clarito el Deuteronomio, pero se saltaban la ley a la torera cuando querían. De hecho, ya habían decidido matarle, lo leímos en el versículo 25. Y la respuesta de los sanedrites a Nicodemo, ojo también a esto, que no le responden a uno cualquiera, que le contestan a un miembro del Sanedrín. Leedlo, 52-53. Entonces ellos le respondieron: ¿pero tú también eres de Galilea? Estúdialo bien y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y cada uno se marchó a su casa. Y cada uno se fue a su casa. Porque no había, ¿No suena esto? no había respuesta. ¿No suena a 2026? ¿Cuántas respuestas de este estilo? ¿Cuánto yo tiro con mi verdad, la que sea, aunque sea una mentira más gorda que un no sé qué, y todo lo demás, aunque sea de mi pandilla y aunque sea de... No. Aquí lo tenéis. Con el propio Nicodemo, miembro del Sanedrín. Y le dice: ¿tú eres de Galilea? Investiga y ya verás. O sea, que en Galilea, según ellos, todos eran malos. Claro, se referían a profetas de primera magnitud. Pues el Jonás era galileo, por ejemplo. Son cegados por la pasión y el odio contra quien denuncia su hipocresía, o simplemente les hace una advertencia, como hace aquí el bueno de Nicodemo, ¿no?
no denuncia directamente los razonamientos, pero sí les hace una advertencia. Es que nuestra ley condena a un hombre antes de oírle, pues bueno, también eso le molesta. También tú, sin escuchar, desacreditar, esa sigue siendo la argumentación más común hoy en día. Damos un pasito más y vamos a por el capítulo 8, que comienza con un pasaje que no está en todos los códices. No está en todos los códices, pero eso no quiere decir que no sea canónico. Pero por esta peculiaridad, imaginaos lo muchos que se ha escrito y opinado sobre este pasaje precioso, sobre todo por el desenlace. Y es el llamado pasaje de la mujer adúltera. Y si nos atenemos a los santos padres, no lo citan Orígenes, San Juan Crisóstomo, Cirilo o Hilario. Si lo citan, sin embargo, Jerónimo, Ambrosio, Paciano, que se dice que era conocido por Papías del siglo I y que palma directamente San Juan, como sabemos. Y un gran defensor de su historicidad, de este pasaje me estoy refiriendo, es precisamente San Agustín. Sabemos que siempre estuvo en la liturgia, tanto de Oriente como de Occidente. Esto pesa mucho. Cuando hablamos de historia de la Iglesia y hablamos de un pasaje que ya tenían los hermanos de Oriente, nuestros hermanos separados, los ortodoxos, tiene mucho más fuerza, si no solo lo ha dicho la Iglesia de Roma o la Iglesia de Occidente, sino que ya se decía en la Iglesia de Oriente. Lo importante, pese a dudas de unos, pese a si histórico, que si metido en otro lugar del que debió tener el principio, o incluso de si el fragmento metido aquí es de otro evangelista, por ejemplo de Lucas, y que faltan códices, es porque para muchos escribas, copiadores, les era muy duro perdonar el adulterio. Lo importante, y dejamos a los estudiosos que trabajen y opinen, lo importante es que es inspirado, que es canónico, que es protocanónico, que es Biblia. Canónico, como adelantábamos, es incluso el Evangelio de San Lucas, pensando que lo hubieran tomado de allí. Lo demás, el principio, como veréis, no puede ser más historia sin discusión. Pues Jesús solía, cuando estaba pernoctando en Jerusalén, estar en Getsemaní. Y tan conocido era el sitio que le sirvió a Judas para comprometerse a prenderle sin alboroto, que es lo que los jefes judíos, pregonaban, ¿no? Y eso es lo que querían, cogerle sin que causara escándalo, ¿no? Leemos ya del capítulo 8, el 1 y el 2. Jesús se fue entonces al monte de los Olivos, pero al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Todo el pueblo acudía a él, y él allí sentado los instruía. Ojo a esto, porque muchas veces nos parece que Jesús predicaba a las multitudes, predicaba en aquel sitio, en aquel otro, no sé qué. Hemos caído en la cuenta de que en el templo donde se enseñaba a todos los judíos la fe era el propio templo de Jerusalén. Pues de mañana otra vez volvió al templo y todo el pueblo venía a él y sentado los enseñaba. Ejerció Jesús en la cátedra, por encima de todas, del templo a la gente. Sí. Aquí tenemos la cita, ¿no? Otra vez San Juan. Si no fuera por San Juan, esto nos habría pasado desapercibido. El pasaje que sí se comenta es de los que se estropea. Hay que saborearlo, hay que leerlo y solo recordar, primero, que el adulterio estaba castigado con la lapidación. A los judíos no les estaba permitido dar muerte, sin lapidar, porque lo permitía su ley, en el Levítico, el Deuteronomio. Segundo, que Roma se reservaba la pena de muerte. Solo ellos tenían la facultad de condenar a muerte. Tercero, que Jesús
había dicho que no estaba contra la ley. Y cuarto, que tenía fama de misericordioso y había advertido que él no venía a condenar. Bueno, pues vamos a leerlo ya. Vamos a leer despacito este pasaje y, como digo, lo interiorizamos, que es lo que importa, hacerlo nuestro. Leemos del capítulo 8, del 3 al 11. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer cogida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la ley nos ordena Moisés apedrear a estas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían tentándolo para tener de qué acusarlo. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en tierra. Como ellos insistieron en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra el primero. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Ellos que le oyeron fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó él solo y la mujer en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Dijo ella: Nadie, Señor. Jesús dijo: Ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más. Y para que veáis cómo entre los sabios hay opiniones para todo, he buscado unas opiniones de dos grandes obras totalmente opuestas, para que no nos extrañen. Ambas arrancan de la multitudinaria fiesta de los tabernáculos, y dice la Biblia, comentada por Bergunday, con cierto aval de historicidad: la fiesta más alegre de los tabernáculos, con la circunstancia de acampar gente por miles al aire libre, y la consiguiente aglomeración que se producía, no siempre quedaba exenta de desórdenes morales. Y del comentario al Evangelio de Juan Rudolf Strunberg, de 3 tomazos grandes, dice: la especulación de que los días de la fiesta de los tabernáculos, por su alegría desenfrenada, eran especialmente aptos para tales deslices, está fuera de lugar. Hombre, ¿por qué? No es así. No es así, y nos lo va a explicar el propio Evangelio y la actitud de Jesús. Pero ya será el próximo lunes, si Dios quiere, porque en este momento ya se nos ha cumplido la hora. Seguimos aquí y quedaos que veremos con detalle este pasaje de la mujer adúltera, que es una joya. Como digo, si se comenta casi se estropea, pero es el corazón de Cristo puesto al descubierto. Lo dejamos eso, ¿vale? Pues rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contempla tus hijos para causa a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu temor. María, poderosa como un ejército, concédenos la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros del eterno. Él reconoce el poder de tu pie y teme la majestad de tus gradas. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en tierra, no por el odio, sino por el